Bienvenidos a mi diario, soy Claudia y hoy vamos por el segundo episodio de este podcast. Hoy me gustaría hablaros sobre por qué se me hace tan difícil pedir ayuda psicológica o emocional y os voy a poner un ejemplo sobre un tema bastante recurrente en los últimos meses en mi vida, por no decir en los últimos años. Mirad, si me conocéis un poco, habéis escuchado mi canal o los vídeos que hago, os habréis dado cuenta de que soy una persona bastante independiente en cuanto a mi propio pensamiento. No me gusta seguir las directrices de nadie, ni seguir ninguna corriente. No soy religiosa, ni tampoco me gusta seguir como las enseñanzas o seguir ciegamente a ningún maestro. Y esto es porque me ha ocurrido desde pequeña que las estructuras mentales o psicológicas que nos ayudan a leer el mundo, que me entregaron mientras me estaban criando, nunca fueron suficientes para sostener todo el mundo emocional que yo tenía dentro de mí. Entonces, desde que tengo uso de conciencia, la forma de interpretar la vida que tenían mis padres o que tenían mis familiares, mi entorno, mi escuela, mis maestros, nunca fue suficiente para mí. Más bien fue dañina, porque eran unos valores morales, unos principios éticos, una forma de comprenderse a uno mismo, una filosofía de vida que era muy limitada, porque estaba teniendo en cuenta unos aspectos del ser humano muy superficiales. Y yo desde pequeña he tenido una conexión muy fuerte conmigo misma, lo que ha hecho que mis emociones siempre sean más intensas, más fuertes, o tal vez simplemente con más detalles, más sutiles, ¿no? Esto hacía que se perdieran un montón de detalles y un montón de emociones en los conceptos que me estaban enseñando, en los conceptos que me estaban entregando para que los utilizase y como comprendiera el mundo interior, ¿no? Entonces, tal vez una idea como puede ser, no lo sé, para ser apreciada por los demás debes adaptarte a sus necesidades. Una idea así, ¿vale? Esto es algo que tal vez me enseñaron de pequeña, ¿no? A complacer a los demás en muchos aspectos. Evidentemente estas enseñanzas muchas veces son inconscientes, simplemente copiamos a nuestros familiares o a nuestros maestros. Entonces yo lo utilizaba y era completamente insuficiente porque a pesar de que yo recibiese aceptación y alabanzas de las personas que yo quería que me validasen con esa fórmula, habían un montón de necesidades internas mías que yo sentía pero que no quedaban cubiertas a través de esta estrategia. ¿Sí me entendéis? Entonces, me ha ocurrido desde siempre que no he podido confiar en ninguna estructura externa a mí para poder relajarme y simplemente leer el mundo a partir como de esa seguridad, a partir de esos principios, esos juicios, esos valores morales. ¿Me entendéis? Entonces, a lo largo de mi vida, sobre todo en mi adolescencia, cuando mis emociones empezaron a ser más variadas y más fuertes, yo pasé mucho miedo, porque es como si hubiese dentro de mí una aldea que no se podía construir, porque los materiales que me estaban dando eran insuficientes o eran muy malos. Como si yo tuviese dentro de mí una aldea de 2000 personas y solamente tuviese arena y agua para construirles casas, que es lo que me estaban dando mi cultura, ¿vale? Entonces, claramente yo pasaba miedo porque tenía un montón de caos, un montón de disonancias, de tensiones, de contradicciones dentro de mí que no estaban siendo atendidas, ¿vale? Pasé miedo porque es como si yo estuviese leyendo el mundo de una manera que los demás no veían. Y no solamente positivo, o sea, no solamente desde la parte positiva de wow, ¿sabes? Es lista, o wow, tiene habilidades espirituales, o wow, no sé, puede ver cosas que los demás no ven, qué inteligente, ¿no? Eso es la parte buena, pero es que la parte mala es que pasas mucho dolor y mucho miedo que pasa desapercibido a los ojos de los demás, simplemente porque los demás no lo viven, no lo ven, no sienten ese dolor o esa frustración que tú sientes porque están leyendo la vida desde un punto de vista mucho más superficial, más vasto, más simple, más general, mientras tú te estás dando cuenta de una profundidad o de unas capas, unas dimensiones que tienen un montón de problemas, pero que son como el punto ciego para otras personas de tu alrededor, ¿no? Entonces sí, eso siempre
ha sido un problema para mí, entonces desde pequeña he aprendido como a simplemente apoyarme en mí misma. Y muchas veces se me planteó la opción de ir al psicólogo, porque verdaderamente yo estaba en un estado emocional muy difícil, sobre todo en mis primeros años de la adolescencia, con 11, 12, 13, 14. En aquella edad pues es cuando pasé más miedo, porque también era cuando era más niña. O sea, los niños todavía no tienen las habilidades racionales para ordenarse como lo hacen los adultos, pero sí que tenía el mundo emocional súper desarrollado, ¿vale? Entonces estaba súper desequilibrado porque tenía un montón de necesidades, un mundo emocional muy fuerte, pero no tenía la forma de que nadie lo cuidase, ni siquiera yo misma. Entonces en aquel momento yo tenía una depresión de caballos, también tenía muchísima ansiedad, tenía una crisis existencial a pesar de que yo no supiera ponerle palabras en aquel momento, aunque ya bastante hacía, pobrecita. Entonces, sí, o sea, es como una mala combinación, ¿verdad? Poner a una niña como hipersensible en un entorno donde las personas no tenían como tanto por mano este tipo de conocimientos, ¿no? Ojo, que no es culpa de nadie, ¿sabes? Yo simplemente aparecí aquí y por algún motivo aparecí en ese entorno, en esa cultura. Y ni siquiera es cuestión de que, si me hubiesen, no sé, si hubiese nacido en otro entorno, en otra familia. No, no, porque toda la cultura que tenemos en general como humanos es más o menos la misma. Hoy en día sigo teniendo las mismas dificultades para encontrar conocimientos afines a mí, a pesar de que ya soy adulta, ¿vale? Y que yo me cuido a mí misma. Entonces es como da igual donde hubiese nacido, ya estoy súper agradecida de haber nacido donde he nacido, de hecho. Entonces no es culpa de nadie en específico, ¿vale? En fin, el caso es que siempre he aprendido como a apoyarme en mí. Al principio pasé miedo, evidentemente, pero con el tiempo, cuando me hice un poquito más mayor, cuando ya está en los últimos años de la adolescencia y ahora ya haciéndome como adulta, empezando, estamos en ello, ahora ya puedo cuidar de mí misma, con dificultades también, porque al fin y al cabo me siento muy joven todavía, hay muchas cosas que se me quedan grandes, pero aún así lo intento. Pero sí, o sea, lo que decía, que se me presentó la opción de ir al psicólogo y no quise, porque a mí me daba la sensación que los psicólogos lo único que hacen es como quitarte el sentimiento. Es decir, yo, si hubiese aparecido allí con 13 años, me hubiesen dicho, vale, tienes depresión, o vale, tienes problemas con la rabia, o vale, sabes, estás demasiado frustrada. Y me daba la sensación que los consejos que me iban a dar iban a ser como para quitar la depresión, como para quitar la frustración, y yo no quería. Yo siempre he querido escuchar mis sentimientos y utilizarlos para transformar mi vida. ¿Me entendéis? Entonces tal vez esto ha sido como una intuición muy basada de una forma súper subjetiva, pero la he seguido siempre y esta confianza en mí me ha traído a un buen puerto, ¿vale? Yo no sé si a otras personas seguramente le funcionará bien el psicólogo, he visto que sí, hay mucha gente que le funciona la terapia, pero yo necesitaba convertirme en mi propia terapeuta, porque precisamente yo estaba viviendo unas cosas y tenía una perspectiva sobre el mundo que ni siquiera los adultos más inteligentes que tenía a mi alrededor podían entender. Y no es porque yo fuese más lista que ellos, es simplemente pues porque yo tenía los ojos más abiertos a una verdad o una sensibilidad sobre el mundo que ellos como adultos tal vez no lo tenían tan presente, no tenían tan claro, lo habían perdido, da igual. Que no era cuestión de que yo fuese más lista que nadie, sino que yo tenía más claridad que los adultos de mi entorno, ¿vale? Incluso si eran profesionales, psicólogos, médicos, no me importaba. En fin, el caso es que llevo toda la vida apoyándome en mí misma, porque lo último que me faltaba en los momentos en los que me he sentido más vulnerable era coger mi vulnerabilidad, el miedo que sentía yo ante lo que yo estaba sintiendo, y que viniese el psicólogo de turno, el profe de turno, el familiar, quien sea, y que intentase darle una explicación a ese caos que fuese totalmente destructiva, que fuese insuficiente, y que además uno de los miedos más fuertes que he tenido siempre es a pensar que lo que estoy sintiendo no es verdad, a pensar que lo que estoy sintiendo es mentira y me lo estoy inventando. Y si hay una persona externa a quien yo le enseño mis sentimientos y yo confío en esa persona para que me los explique,
Lo que acababa pasando muchas veces, que me dañó muchísimo, era que esas personas no veían el panorama completo de lo que estaba sintiendo. Entonces emitían un juicio sobre esa emoción que yo les mostraba, que era muy limitado. Entonces me daban unos consejos y una forma como de acercarme hacia todo ese caos que era destructiva, que me estaba haciendo daño y que estaba negando mis sentimientos. No es porque fuesen mala gente, no es porque quisieran como hacerme daño o algo así, sino porque no veían todo lo que yo estaba viendo. Entonces la opinión, la estructura, la opción, el pragmatismo que me estaban ofreciendo para afrontar las cosas solamente era para afrontar una parte de mis sentimientos. Todo lo demás quedaba invisible a sus ojos. Entonces, cada vez que yo intentaba expresarme, hablar a los adultos de mi entorno, incluso, no sé, amistades, creciendo, haciéndome más mayor, siempre sentía una frustración muy dolorosa dentro de mí, porque aparte de ver que no me podía apoyar en nadie, veía que no podía encontrar ninguna estructura ni ninguna forma de entender mis sentimientos que fuese adecuada. Entonces me dedicaba a construirla y a hacerlo yo. O sea, todo este proceso de sanación que he hecho durante estos últimos años ha sido sobre todo de comprender, pensar, estudiar, como analizar, crear pensamientos nuevos, crear creencias. Sí, ha sido mucho de coco, muy racional, ¿no? Entonces sí, o sea, es como... Tengo como muy arraigado en mí el no entregar a nadie mis problemas ni mis dificultades, porque no quiero que sean tratadas como cualquier cosa. O sea, no quiero que me den una solución cutre y que además me hagan perder el tiempo. Porque es que lo único que me faltaba cuando yo, imagínate, lo único que te faltaba cuando tienes hambre es que venga alguien, que tú confíes en él, que digas, vale, esta persona me va a llevar a un pozo de agua o me va a llevar a la comida. Y que encima esta persona coge y te diga, no, en verdad no tienes hambre. Y que empiece a negarte todos los sentimientos que tienes de que llevas días sin comer. Y que te diga, no, mira, con esta nuez tienes suficiente. Y tú te has puesto a confiar en esa persona, has puesto tu corazón en ellos. Eso duele mucho. Entonces me he acostumbrado a ser muy independiente en este sentido, ¿no? Y esto me ha traído muchas cosas buenas. Esto no es algo que yo haya elegido a propósito, sino que es como un mecanismo de supervivencia y de protección que he tenido que desarrollar porque me ha hecho falta. Y realmente he conseguido un montón de cosas. O sea, he conseguido cuidarme de una manera que otras personas no me han podido cuidar o que no son capaces de cuidarse a sí mismas tan bien como me cuido yo. Y entonces esto me ha permitido ayudar a los demás también, ¿no? Crear un proyecto como el que estáis viendo aquí en este canal, hacer lecturas a la gente, darles buenos consejos, pues porque yo me encontré con el marrón y lo arreglé, ¿no? Vale. El caso con esto es que yo quiero daros como un ejemplo de un tema en mi vida que sigue ocurriendo esto, que sigo teniendo nuevas inquietudes a medida que voy creciendo y que sigo intentando encontrar información o formas de entender lo que estoy viviendo a mi alrededor, y todo lo que encuentro es como si fuese un contrato con el diablo para mí, te lo digo en serio. O sea, tal vez vale, esto es muy exagerado, o sea, vale, sí, pero os lo explico para ver si me entendéis, ¿ok? Mirad, hace unos, no sé, semanas, días, no sé, no me acuerdo por qué día lo subí un vídeo mostrándoos mi vulnerabilidad y enseñándoos que es difícil este camino de estar yo sola y la dificultad que he tenido muchas veces, el dolor de sentirme rechazada, de sentirme fuera de lugar, el camino de construir mi autoestima, y que eso significa alejarme de amistades, es que eso signifique no ser agradable para todo el mundo, que eso signifique no tener facilidad para conectar con personas que puedan ser potenciales románticos. Bueno, en fin, soledad, ¿no? Os mostré que es difícil la soledad y la disciplina que requiere. Bueno, esto de la soledad y de la dificultad para encontrar una pareja, o de la dificultad para encontrar relaciones románticas que sean armoniosas y que sean sanas, es algo que me he cuestionado durante muchos años, o sea, no es algo nada nuevo, pero que estos últimos meses, como yo también estoy cambiando mucho,
no puedo evitar como volverme a cuestionar y como replantear constantemente, ¿no? Y, por ejemplo, ahora estos últimos días me estoy dando cuenta de que necesito crear un equilibrio en mi vida muchísimo más palpable y más centrado en la rutina, donde cuide tanto de mi parte masculina, productiva, creadora, como de mi parte femenina, que simplemente quiere descansar y que quiere expresar, que quiere sentir y punto, ¿no? Entonces, ese trabajo de equilibrio es algo que ya llevo mucho tiempo haciendo, pero ahora mismo estoy centrándome en celebrar más mi feminidad, ¿vale? Y esto no solamente se explica pues dándome días de vacaciones cuando lo necesito, que esto es la parte más como práctica o de la rutina, pero también tiene un significado a la hora de ver mi propia autoestima, porque ya no estoy poniendo tanto o solamente mi valor en mi productividad, en mi capacidad de ayudar a los demás, sino que también estoy poniendo mi valor en mi simple existencia, en simplemente ser, en belleza, por así decirlo, ¿no? Entonces, en este proceso me estoy transformando como en 360 en todos los aspectos de mi vida. Al yo activar mi feminidad o celebrarla más o darle un lugar más equilibrado, más prioritario, todo se equilibra dentro de mi vida, ¿no? También. Claro, en este proceso de expresar o empezar a darle un lugar más prioritario a mi feminidad, porque en estos últimos meses le he dado más prioridad a mi masculinidad, lo que está pasando es que yo estoy como sin querer buscando información a mi alrededor de personas que hablen de esto, ¿no? Y lo que me estoy encontrando son unos diálogos muy limitados, pero me hacen sentir muy como mal y me hacen sentir vergüenza porque es como vale, teóricamente yo quiero abrir mi feminidad, como estoy escuchando en estos diálogos, pero al mismo tiempo no quiero porque no quiero ser como estas personas. Os lo pongo como más claro. Estos diálogos sobre la feminidad estoy segura que lo habéis oído por ahí 50.000 veces, que son estas personas, estas mujeres, que dicen que feminidad es como ponerse vestiditos y vestirse femenina y elegante siempre. Ok, sí, una parte es eso. Luego son estas mujeres también que están diciendo que quieren como un hombre masculino al lado y que les permita como relajarse. Ok, sí, vale. Estas mujeres también que suben vídeos y que explican que no quieren, o sea, que quieren estar en una relación donde puedan ser completamente femeninas, donde siempre tengan que estar o sea, donde puedan estar siempre en este rol de ser bonitas, de ser agradables, de no tener que resolver nunca nada. Ok, vale. Estos diálogos también de hombres que quieren mujeres que son tradicionales, entonces que son femeninas, que siempre están en casa, cuidando de los hijos, haciendo la comida y que quieren, bueno, pues que tomen este rol como más delimitado. Ok, teóricamente. O sea, es como esta sensación de decir, vale, estoy buscando referencias a mi alrededor de cómo expresar mi feminidad, ¿vale? Para ver cómo contrastar con ellas, porque al fin y al cabo estoy construyendo algo nuevo, estoy construyendo nuevas creencias que sostengan mi feminidad. Entonces las busco como referencia a mi alrededor y me encuentro cosas que es como, uy, sí pero no, porque estos diálogos lo que están haciendo es negar como péndulo la otra parte, que es la masculinidad, si me entendéis. Entonces me siento frustrada constantemente porque intento adaptar mis vivencias a estos diálogos y es constantemente insuficiente. Como, es decir, sí, claro que yo quiero tener personas a mi lado, ya sea una pareja, ya sean amistades con las que yo me pueda relajar, pero eso no tiene por qué ser como este hombre tradicional masculino que lo paga todo, sino que simplemente quiero un adulto funcional a mi lado. Quiero una persona, ya sea mujer, sea hombre, me da igual, que tenga una masculinidad sana, es decir, que sea capaz de solucionar sus propios problemas, que sea capaz de tener una comunicación asertiva conmigo, que vea las cosas que le pasan y que encuentre soluciones y que resuelva. Pero es que yo no quiero que... Es que, de verdad, o sea, no hace falta que sea un vikingo de 2 metros y que sea un CEO y que tenga muchísimo dinero. No hace falta, eso no es masculinidad. Masculinidad es independencia, es asertividad, es saber lo que quieres, es hacer las cosas bien, es tener virtudes,
¿Me entiendes? Y da igual que lo encuentre eso tanto en una mujer como en un hombre. Claro que yo para ser femenina, para sentirme a gusto, para estar relajada, para sentir que puedo como desconectar, necesito personas a mi lado que no me activen constantemente este estado de alerta. Pero eso no es querer un hombre masculino a mi lado, sino es querer personas que sean funcionales a mi lado, ¿no? Sí, claro, si yo tuviera que tener un hombre al lado, pues claro que quiero que sea masculino, porque quiero que sea masculino pero sano. ¿Me estáis entendiendo? Pero también quiero que tenga su parte femenina, porque si no, no va a poder conectar ni conmigo ni con nadie. ¿Lo veis? Como son como diálogos distorsionados. Entonces, más cosas. La feminidad, ¿qué es la feminidad? Vale, pues es ser así como esta flor, que es un poco un trofeo también si quieres, que se viste bien bonita, bien elegante y que nada, que se dedica a estar en casa, a cuidar de las cosas que son de un rol más tradicionalmente femenino. Pues cocinar, los niños, la decoración de la casa. Y digo, ok, me gusta eso. O sea, claro que a mí me gusta mucho decorar, sé coser. O sea, me hago yo mis vestidos, me hago yo mi ropa, sé dibujar, sé pintar, sé vestirme. O sea, sé hacer un montón de cosas. También me gusta mucho cocinar, hacer comida buena, tener una casa bonita, limpiar. Me gusta mucho eso, me sale de forma natural, pero eso no significa que ese tenga que ser mi rol así tal cual como me lo están explicando esta gente, sino que significa que esto es una parte de mí que necesito validar y celebrar de la misma forma que mi parte más ambiciosa, que mi parte que quiere mover el mundo, ¿sabes? Y no sé, brillar, crear algo nuevo, proteger a las demás personas, ayudar, hacer un servicio. ¿Me entendéis? Entonces, estos diálogos que yo estoy encontrando sobre cómo crear una vida donde la feminidad se tenga en cuenta, son estresantes para mí porque no acaban de ser como competentes para el nivel de profundidad que yo estoy exigiendo, ¿vale? Y esto me ha pasado siempre. Entonces yo me he pasado muchas noches calentándome la cabeza, también con temas como de sexualidad igual, ¿vale? Porque nunca acabo como de cuadrar con estos juicios, con estos valores, con estos principios morales o con esta forma de interpretar el mundo sobre qué es correcto o incorrecto. Y al fin y al cabo yo ya tengo muy asumido que parte de mi trabajo en este mundo es crear estas estructuras mentales más sanas y más saludables. Y son más sanas y saludables porque permiten que exista dualidad dentro de ellas, porque dentro de mis valores morales hay una complejidad lo suficientemente amplia como para aceptar que a veces quiero descansar y a veces quiero ser activa, para aceptar que a veces quiero ser un mago que mueve el mundo y que afecta al mundo y a veces quiero ser simplemente una flor que le gusta ser como madre tierra. ¿Me entendéis? Entonces, veo a mi alrededor constantemente como si fuesen productos psicológicos que lo único que hacen es crear esta distorsión en nosotros, no distorsión, ¿cómo lo explico? Como esta dicotomía que nos marcan aún más la dualidad y en vez de aceptar ambos polos, nos exigen colocarnos en un bando y olvidar y negar todo el resto. Para mí, esto de crear una forma de entender el mundo en la que solamente aceptes lo que a ti te interesa o lo que para ti es fácil de entender, para mí esto es signo como de una mente débil. Evidentemente, el crear una serie de creencias y de pensamientos que sean lo suficientemente complejos como para abrazar la pluralidad es muy complejo y muchas veces da miedo, ¿no? Pero creo que es de necios seguir como encarcarándote en solamente ver tu vida e interpretarla desde un punto de vista superficial o desde un punto de vista pendular, que solamente estás en un lado del péndulo, ¿no? En vez de entender pues la dicotomía que hay simplemente por existir entre una polaridad y la otra. Ay, en fin. Esto de ser tan reacia a entregarme a ninguna corriente de pensamiento, a ninguna pareja o a ningún grupo de personas, tiene un precio. Y es el que estoy pagando desde que tengo uso de conciencia, pero ahora todavía más.
el seguir tus ideas es muy caro. No en cuanto a dinero, sino en cuanto a calidad de vida, porque exige que estés constantemente creando tú de forma independiente una serie de formas de funcionar que te vendrían como dadas, ¿vale? en el pack de formar parte de la sociedad, ¿no? Entonces sí, o sea, claramente esta independencia que yo estoy logrando, independencia psicológica que yo estoy logrando, al final me está permitiendo moverme por el mundo de una forma mucho más libre y sana. Como que mis ideas o mi mente no fluctúan según las corrientes que están de moda dentro del mundo, explicándolo de la forma más sutil y espiritual posible. O sea, yo estoy como bastante desconectada de la nube de pensamientos y de formas de funcionar así como más globales, y es básicamente porque lo estoy construyendo yo de mi mano, ¿no? Pero claro, eso tiene un precio. O sea, siempre estoy súper cansada. Todo lo hago a mano, todo es un esfuerzo muy grande para mí, y además también me siento muchas veces, pues eso, que paso desapercibida, que incluso yo muchas veces cuando estoy más cansada miro mi vida y me da la sensación de que es como si no estuviese creando nada, como si estuviese súper cansada, pero como si estuviese trabajando con algo súper invisible y que ni siquiera yo a veces entiendo. Y es que mover códigos de creencias o estructuras psicológicas es muy complicado, sobre todo porque requieren un tipo de actuación que es lo que digo muchas veces, que es alquimia, que es atender a los detalles más sutiles, más suaves de tu rutina, de tu día a día, hasta lograr ese sentimiento que quieres tener tú hacia la vida. O sea, al fin y al cabo, todo este trabajo interno que yo estoy haciendo es porque mis deseos y mis ambiciones son formas de sentir. Yo no sueño con tal vez tener, no sé, mucha riqueza o muchas cosas físicas o una super empresa, sino que sueño con sentimientos. Yo quiero sentirme, por ejemplo, elegante. Yo quiero sentirme sensata. Yo quiero sentirme muy confiada en mí misma y capaz de afrontar el mundo tal cual como es. Yo quiero sentirme capaz, una maga aquí en la tierra. Sí, quiero sentirme que tengo todas las habilidades necesarias para crear lo que a mí me dé la gana. Yo quiero sentirme autosuficiente. Yo quiero tener soberanía psicológica sobre mí misma para crear lo que yo quiera, para decidir de qué color pinto el cuadro, de qué forma, con qué detalles, y no dejar que venga nadie a darme ninguna paleta. ¿Me entendéis? Entonces sí, supongo que no es un camino para todo el mundo, y no lo digo para hacerme la chula, lo digo porque cuesta mucho y no todas las personas tienen la voluntad ni siquiera de aguantar estas cosas que yo aguanto, tío. Pero también es verdad que, o sea, yo no lo hago porque yo crea que esto esté bien o por ser la maestra espiritual de no sé qué. No, realmente no lo estoy escogiendo. La verdad es que estoy haciendo este trabajo tan psicológico y espiritual porque lo necesito. Porque es como una especie de necesidad de supervivencia aquí en el mundo para mí, para alguien con mi personalidad y mi esencia, ¿no? Entonces sí. Tiene muchas cosas bonitas. Este trabajo me hace sentir una persona bastante especial, porque al fin y al cabo estoy trabajando con unas energías bastante únicas, pero al mismo tiempo es bastante cansado. Siendo realistas es lo que hay. O sea, todo tiene su dificultad y este camino tiene muchas dificultades. Bueno, eso es todo por la charla de hoy. Iremos hablando más sobre este tema, sobre todo de la feminidad, la masculinidad, lo que significa ponerte en pareja. Bueno, en fin, estos son ideas que yo trabajo mucho, pero también porque yo me desarrollo mucho a través de las relaciones personales, entonces aprendo un montón de cosas sobre mí misma en estas cuestiones, ¿vale? Entonces vamos a hablar más de esto. Pero de momento esto es todo por hoy. Ok, os dejo, nos vemos.